Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo videazo. El día de hoy nos encontramos por aquí en Melgar. Vamos a recorrer un poco de este lugar, vamos a conocer un poco del lugar donde nos estamos hospedando y pues conocer un poco de la historia de este lugar. Listo, vamos a ir a desayunar primero y después ya vamos a... les muestro el lugar, almorzamos también, vemos como que hay por acá por estos lados. A ver cómo nos va el día de hoy. Y pues bienvenidos a este vlog. Este es el plato que pedimos ahorita, que es caldito de costilla y unos dos huevitos revueltos con arepa, pan y arrocillo. Ustedes, como les gusta este tipo de desayunos, cuéntenmelo. Y pues vamos a tomar un cafecito con este... Ay, imagínense que se puso a llover, muchachos. No se alcanza a ver, pero ya se puso a llover. Vamos a buscar almuerzo y les digo a ver qué tal está. ¿Está rico? Si no está rico. Llegamos aquí a almorzar. Bueno, les cuento rápidamente. Casi siempre en estos lugares siempre nos dan este tarrito. Siempre limonadita o algo así, acompañado de sopa con este calor tan impresionante y berraco. Y pues la limonadita. Esto es como principio. Y de plato fuerte pues tenemos macarroncitos con arrocito, papita y pollito frito. Se ve delicioso. Provechito, muchachos, mucho provecho. Oiga, el lugar es aquí donde dice restaurante parrilla. Ahí es, donde dice desayunos, costilla, aquí arribita. Y aquí queda una carnera llanera. Está muy rico, recomendado. Haciendo un calor impresionante, ya estoy sudando resto. Estamos más o menos casi a 30 grados, más o menos. Como 28, pero se siente duro, duro, duro. Eso es muy malo para la tierra caliente. Algo que sí me sorprende es que, o sea, todo el parqueo en vía está como bien estructurado. Entonces, chévere por eso. Esta es una de las calles como principales, que esta es la que ya conecta hacia Bogotá. Que se va uno hacia Bogotá. Muy chévere por acá, como muy tranquilo. Algo que me parece genial es que, digamos que en todos lados ustedes van a encontrar como lugares para comer. Por allá hay para comer. Esto es un super hotel. Hoteles súper glamurosos, la verdad también. Muy bonitos. Vamos que por todo lado ahí, o sea, ustedes no se van a morir de hambre. Los precios son asequibles en el sentido, digamos, de un corrientazo, un almuercito tranqui. Está bien. Hay que buscar también, hay lugares para hospedarse, pero unos son más caros que los otros, como en todo lado. Pero ustedes tienen que estar preguntando y en lo posible, pues, vengan en temporada baja, porque si es alta, pues claramente va a salir más caro. Aquí ya entramos como una zona bien bonita de este lugar, está chévere y se ve muy, muy tranquila. Estamos aquí cerca del centro comercial, bueno, Riviera. Esta parte me parece muy bonita. Acá hay unos restaurantes súper chéveres, muy cute. Y pues digamos que son un poco costosos, pero están ricos. O sea, que hay una comida mexicana impresionante. Saben que sí he notado bastante que están construyendo, hay muchas constructoras acá. Digamos que Melgar no es que sea un lugar grandote, pero sí he visto varios lugares de mercancía, de proyectos así que están construyendo bastante. Saben que sí he notado bastante, hay mucha motocicleta por este sector, muchísimas, ¿no? De cilindrajes máximo hasta 150, máximo 200 por ahí una que otra, pero casi siempre son así. Y lo que les decía, todo esto es una hotelera porque digamos que estos barrios de acá, bueno, este lugar es prácticamente para echar piscina, distraerse, porque muchos de nosotros, los que vivimos en Bogotá, pues nos queda cerca, porque es más o menos a unos 2 o 3 horitas hasta acá. Y pues digamos que el clima cambia bastante, ¿no? Del frío intenso, pues tampoco. Pero sí, de un buen frío al calor, a casi 30 grados en 2 horas, pues impresionante. Acá también hay como para cine, vea. Chévere. Mire, tienen de 2D. Bueno, eso está bueno. Estos son los que van a aparecer. Vean, Mazufa, del Rey León, Terremoto. Está chévere. Y también digamos que ustedes encuentran muchas bahías y hay pues personas cuidando y toda la vaina. Todo esto es toda parte hotelera también. Y pues digamos que no he sentido como peligro, ¿no? O sea, porque he estado como con la parte principal. Quién sabe más adelante en otros lugares. No, realmente desconozco esa parte de ahí de Melgar. Cuéntenme ustedes si han estado en partes peligrosas aquí en Melgar. Algo que es como muy representativo, de pronto si ustedes vienen, es que en este puente pues aquí casi siempre pasan los buses que van para Bogotá. Entonces para que lo tengan en cuenta. O donde también casi siempre los dejan, que es aquí ya uno subiendo por esta, ya entra como a la parte principal. Esa parte digamos que ya había estado hace un tiempito
Pero aquí para allá ya desconozco, o sea, desde este puente para allá ya no conozco bien qué hay. Miren acá esta obra de arte, impresionante. Está muy bonita, miren esa escultura también. Lo que sí les voy a decir es que sí he visto mucho habitante de calle, pero digamos que los manes son todo bien. Igual no hay que confiarse, ¿no? Pero igual como todo muy bien. Y miren esta escultura de acá. Ah, bueno, esta es la alcaldía, vean. Qué bonito esta escultura tan representativa. Y esta parte de aquí ya es todo lo que es la zona como comercial, la parte del centro, el parque principal de lo que es Melgar. Aquí también queda cerca lo que es la estación de policía, la alcaldía. Allá pues como siempre en cualquier municipio, cualquier lugar, siempre hay una iglesia enfrente del parque como algo muy representativo desde la parte colonial, ¿no? Y pues como lo que les decía, acá hay mucho vehículo mal parqueado, pero digamos que todo tiene, como que está todo muy bien puesto, entonces no se obstaculiza nada. Vamos a probar aquí lo que les decía, como muy representativo de este lugar, todo lo que son los cholados, los raspados y toda la vaina. Aquí encontramos, y esta señora se ganó uno que era de los cholados, un reconocimiento chévere. Por si quieren venir acá, pues acá pueden, están al frentecito de esta esquina de acá, pin, ahí es el local de la señora. Si no conocían el famoso cholado, este es el famoso cholado. ¿Qué tal lo ven? Ahora se los agrando un poquito, mírenlo, se ve delicioso. Está muy bien cargado. Y pues nos van a echar también ahorita después como la ñapita, ¿no? Que en Colombia es como que le dan un poquito más y va a ser de lecherita. Entonces pues provechito, muchachos, vamos a probarla a ver qué tal está. Vamos a probarlo. Está rico porque tiene raspado, tiene fruta y el helado, ¿no? Entonces pues no se pueden ir de Melgar si no han probado el cholado o el raspado o la lulada. Eso es deliciosa sola. Esta es la plazoleta principal, como la ven, bastante amplia. Lo que les decía, sobre este costado está todo lo que son los cholados. Allá también, la concha acústica donde hacen los eventos. Melgar City, claro que sí, como todo debe tener su cosito sí, bueno, que diga Melgar y toda la vaina. Y pues digamos que está toda la parte para que los niños se diviertan. Digamos que Melgar es un sitio muy turístico en el sentido para la piscina, para despejarse un poco de la ciudad. Realmente es muy bacano. Y digamos que cuando se llena esto, sí, eso es una cosa terrible. Y cuando hace sol, el triple de peor. Pero pues bueno, hace parte de la experiencia, ¿no? Aquí alcanzan a llegar más o menos hasta los 35 grados más o menos de calor. Hoy ya bajó, ahorita temprano eran casi las 30 grados, pero ya está, se puede caminar. Antes no se podía caminar. Y algo importante que ustedes deben tener en cuenta es que sobre ese costado de allá ustedes pueden encontrar todos los bancos. Y lo que les decía, comida por todo lado hay, entonces no se van a morir por buscando si uno consigue hotel. Ya ahorita les voy a dar unos tips importantes frente a la cuestión de los hoteles. Y bueno, vamos a seguir explorando el lugar. Bueno, digamos que lo que les decía del parque también es un parqueadero para que lo tengan en cuenta. Y pues esta iglesia se le conoce como la capilla de oración de Juan Pablo II, en representación a lo que fue Juan Pablo II. Y el parque se llama como tal, o sea, es el parque principal, pero digamos que le llaman el Parque Rojas Pinilla, que fue como el presidente en esa época. Entonces, pues algo interesante, pues aquel man como que hizo algo por Melgar, como puentes y no sé qué más. Entonces pues chévere por ese lado. Y pues acá ya, esto es nuevo, que esta es toda la parte de las artesanías, pues todo esto por acá, para que lo tengan en cuenta. Acá está las subactividades de la 22, está también lo que es el KFC. Digamos que la última vez que yo vine acá no había tanto, digamos que estas franquicias grandes, sino más que todo eran las franquicias como más pequeñitas más o menos. Entonces se han sabido posicionar dentro de Melgar. Y digamos que todo lo que es la cuestión de, que es algo como curioso, ¿no? Digamos esto, que haya en los puestos de las motocicletas o en los parabrisas de los carros, pues esto para que no se les caliente el asiento, porque realmente es que cuando hace calor que ni se puede caminar por ahí. Y es como la parte principal del comercio como tal. Entonces acá ustedes encuentran todo. Por acá compramos unas chanclas y toda la vaina
súper económicas a comparación de Bogotá, que eso es algo que también cabe resaltar. Estas fueron las chanclas que Lucilu compró, están súper bonitas y salieron súper económicas. Esas chanclas costaron más o menos como unos $6, como unos 28.000 pesos colombianos, y en Bogotá esas chanclas cuestan casi más del doble, casi el doble. Entonces, digamos que aquí yo he visto cosas súper baratas, pantalonetas, todo eso. Sería bueno que si llegan a venir, hagan la compra. Lo que les decía, digamos que los precios como que todos están como que los comerciantes saben moverse entre ellos y están estandarizados, entonces ya saben cuánto cobrar en todo lado. Entonces igual, o sea, si los precios varían de 1.000 a 2.000 pesos, eso es mucho, para que lo tengan en cuenta. Entonces, para que no se preocupen. Son dos cuadras que son como muy representativas, la que les mostré ahorita, y hay una cuadra siguiente que es toda la parte de los restaurantes como más cachés y todo lo que son la cuestión de los bares. De aquí para allá es toda la parte de zona rosa, todo lo que esto es de aquí para allá son solo bares. Igual en la noche vamos a salir a mostrarles un poquito de cómo es la vida nocturna y vamos a darnos un lujo. Entonces ya les mostraré. Entonces bueno, vamos a seguir caminando a ver qué encontramos, o si no ya en la noche nos conectamos para que ustedes vean un poco más cómo es la vida nocturna pues en Melgar también, ¿no? Que les decía, acá hay varios talleres de moto, ustedes los encuentran también por si acaso. Y bueno, ya les voy a dar los tips para que los tengan en cuenta si ustedes van a conseguir un hotel. Si van a venir por acá, sería chévere que se tomaran un juguito de naranja o de mandarina. Este está delicioso, para que lo sepan. Este es como donde nos estamos hospedando hoy. Les voy a mostrar aquí rápidamente el lugar. Es así, es muy bonito, realmente. Tiene piscinita. Acá tiene como una zona para gorrirrana, tejo. Bueno, ahorita les muestro bien. Y así es. Desde la parte de arriba ya les muestro la habitación y los tips. Bienvenidos a lo que es el hotel como tal. El cuarto en el que nos estamos hospedando, pues digamos que tiene una cama que es semidoble, o creo que es twin, no sé bien, pero está muy bonita, así la presentan. Tenemos acá el espejo, tenemos lo que es la mesita de noche, tenemos un armario, un pequeño armario, que pues digamos que aquí usted guarda sus cosas y toda la cuestión. Tenemos un televisor que pues digamos que está bien. Algo que me pareció importante es que tenemos calefacción, ¿listo? No es el de los giritos, sino pues la calefacción como tal. Eso es un punto positivo. Y aquí tenemos lo que es el baño como tal, pues un baño común y corriente, su toilet, para lavarse los dientes, toda la cuestión, todo como muy normalito, la verdad. Ese es el cuarto en el que nos estamos hospedando el día de hoy. Bueno, les voy a dar como los tips principales mientras que me siento acá. Primero, para que ustedes lo tengan en cuenta, en lo posible traten de preguntar si tienen parqueadero. Eso es importante si ustedes se vienen en moto o en carro, ¿listo? Que se incluye el parqueadero. Algo que también me parece muy importante y espero que el hotel, si lo está viendo, tenga en cuenta, o pues si lo ven muchas personas de los hoteles donde nos hospeda, es que haya desayuno. Eso es importante, por lo menos el desayuno. Siento que para mí es importante, he estado en varios y nos dan el desayuno. Y pues digamos que económicamente hablando es muy bueno para uno. Y pues también que uno evita estar saliendo para otros lados, porque usualmente pues casi son platos a la carta, entonces son mucho más costosos, ¿no? Eso es lo otro. Y digamos que nosotros, o yo en lo posible, trato de buscar en Booking, Airbnb, pero lo que yo hago es llamar porque a veces los costos bajan bastante, porque pues obviamente esas aplicaciones tienden a ganar alguito, ¿no? Entonces prefiero llamar, o pues si son mucho más guerreritos llegan acá y pues buscan, ¿listo? Pero es mejor que ustedes a veces lleguen y sepan dónde van a llegar, porque pues yo antes hacía eso, pero ya no, ya lo posible trato de saber dónde va a llegar y dónde me va a hospedar. Ahorita les muestro bien la parte de la piscina y de como la parte social. Y ya, el hotel está bonito, está chévere, es muy limpio. Falta el desayuno, lo que decía. Pero tienen cosas que también tienen pluses, entonces ya ahorita les muestro. Les cuento que ya llegamos aquí a la piscina, pues esta es la piscina, como la ven, re bonita. Vamos a ir a este piso de acá para mostrarles lo que es la cuestión de la boletana, el tejo, bueno, lo que hay ahí, y ya les muestro. Entonces vamos para allá y a ver qué tal está. Ya entramos aquí a este lugar.
donde vamos pues a poner, aquí podemos jugar estos de los carritos, que tenemos para pool, tenemos tres bandas, tenemos para hacer tenis y porque somos buenos nosotros, para echar bolirrana, algo muy colombiano también, y pues para echar tejo también. Ahí tienen las cositas para el tejo, pues para ponerlos estos. ¿Qué tal les parece el sitio, digamos, en ese sentido? Aunque eso tiene un buen plus, me parece que es chévere porque uno se distrae jugando algunas de estas cosas si viene solo, acompañado, con familia, como sea. Yo creo que está chévere por ese lado. Yo soy muy bueno para bolirrana, a ver qué tal nos va en esta quedadita. 125, no sé, bien. Y bueno, se hizo ya de noche. Vamos a recorrer como toda la parte, ¿cómo se podría decir? ¿De bares? De bares, zonas de restaurantes. Estamos con la bella Lucía. ¿Cómo estás? Muy bien. Listo, vamos preparados a ver cómo nos va el día de hoy. Les muestro rápidamente, ya se está poniendo como bonita el lugar, toda la vaina. Hasta me puse zapatos porque todo el día me la pasé en chanclas. Y bueno, así es que se ve como toda la parte de la zona rosa de Melgar. Está interesante, ¿no? Sí. Vamos a ir a comer algo y vamos a ver qué tal nos va. Y pues le vamos. Ruidosa. Sí, es ruidosa. Hay mucho bar. Bastante, la verdad. Hasta Pero que también. empieza a salir la gente. Exactamente. Y digamos que hoy ya está más movidito. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Y si es bonito o no es bonito. ¿Tú qué piensas? Pues esperar, ¿no? Las expectativas son altas, pero Bueno, vamos a ver cómo nos va. Miren cómo es esta parte rumbera. Esto sí ya se ve como mucho más movidito. Por ejemplo, este restaurante. Y pues así se ve como toda esta parte estética digamos que está aquí como puesto ahí como los lugares, Hawái, todo, bueno, toda la vaina. Y lo que ustedes pueden tomar y lo que ustedes pueden hacer en esta noche, ¿no? Ahí ya están haciendo como una grabación, vamos a mirar. Está interesante, hay como unos toreros, ¿qué será eso? No sé, enmascarados, cantando. Véalo. Dándole bueno ahí. Y es que el lugar no es que está re lindo, miren eso. Re top, ¿cierto? Está chévere. para que vengan Para que ustedes rumbear. lo rumben acá. Y van, es que están buenos. Bueno, ya llegamos por aquí a este sitio. Vamos a comer algo por aquí, que es como un especial que queremos entrar. Pero bueno, acá hay varios restaurantes que son como muy gourmet. Aquí es donde vamos a comer. Lugar rico y digamos que ya hemos venido y es chévere, es rico. Por ejemplo, Lucy Lu pidió, ¿cuál fue el tuyo? No sé, taco loco, no sé. Bueno, es un taco, no sé qué. Sí, viene con esto, pero aquí mejor, para que se pueda comer mejor. Se ve delicioso y digamos que para mí este lugar tiene como que la comida mexicana, el sabor de la comida mexicana nativo, diría yo, porque pues ya estuve allá y creo que es muy rico. Este sería el mío, se ve muy rico. Provechito, muchachos, miren esto, tan delicioso. Entonces un provechito para cada uno de ustedes y pues si vienen pues se llama Taco Loco, acá en Villa, no sé qué es, es por la entrada de como la de Bogotá. Cuando uno llega a Bogotá sale uno y encuentra esta vallita, ahí es la que les mostré esta mañana, para que lo sepan. Salimos del restaurante, pero casi siempre o la mayoría de los sectores, si no son las principales, se ven así desiertas, solas, y puede que sea un poco peligroso, ¿no? No sabemos, la verdad. Pues yo creo que sí es peligroso. Pues no dar papaya como lo estamos haciendo ahorita en estos momentos. Y siento que está solo es porque pues puede que sea una temporada alta, pero hay muchas personas que en algunas bares pues no se la pasan. Creo que la gente que viene habitualmente a Melgar pues sabrá que siempre uno se parcha en la zona rosa o en el parque principal de Melgar a comer cholao, raspado y demás. Estas son las calles como principales y ya pues prácticamente ya está solo, ¿sí? Estamos caminando, digamos que por acá es un poquito más tranqui porque es como la principal, pero ya están cerca, son como las 10:30 de la noche. Sí, pues siento que no está tan tarde como para cerrar. Pronto, ¿no? Pero digamos que hoy es... que se ha visto como un poco de turista, entonces... Sí, entonces pues... De pronto pero se pues, durmieron temprano.
quién sabe. Igual el clima nos ha favorecido porque no está haciendo tanto calor y ha estado más bien tranquilo. Sí. Ya vamos a entrar en la zona de los bares. Entonces es prácticamente así, está prácticamente solo, pero así es. Digamos que la rumba es algo así. Bueno, ya hay en algunos lados donde ya más gentecita. Y pues allá hay motos, carros, taxis todavía. Está lleno por todo lado. Oigan chicos, espero que les haya gustado el video. Provechito. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. Espero que se lo compartan a sus amigos. De pronto si quieren venir por acá a Melgar, a conocer un poco de este lugar. Y no siendo más, nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima.